Hola de nuevo, chicos. En este vídeo vamos a aprender a extraer factor común de una expresión algebraica. En concreto vamos a utilizar polinomios. Para que nosotros podamos extraer un factor común de un polinomio, este factor, como bien indica la palabra que estamos, el concepto que estamos utilizando, factor común, ha de estar presente en todos los términos que compongan este polinomio. Por eso se llama factor común a todos los términos del polinomio. Vamos a empezar con un ejemplo bastante sencillito. Vamos a hacer el ejemplo siguiente. 2x más 2y y más 2z. Nosotros aquí tenemos un polinomio que está compuesto por tres términos, tres sumandos. Serían todos estos. Y están separados por los signos de la suma, que bien podría tratarse de una resta, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, en principio aquí tenemos 1, 2, 3 términos, 1, 2, 3 sumandos. Ahora lo primero que vamos a hacer es intentar ver qué factores se repiten en todos y cada uno de estos términos, que si yo recuerdo no son más que monomios. Vamos a poner esto de una manera un poquito más bonita y si yo recuerdo, dentro de lo que es un término, dentro de lo que es un monomio, las únicas operaciones posibles eran el producto y la potencia. Ahora a mí me interesa el producto y vamos a ponerlo de tal manera que yo vea mucho mejor cómo tengo ese producto. El primer monomio será 2 por x. 2x es 2 por x. El segundo, 2y, será 2 por y. Y el tercero, 2 por z. Ahora, si yo veo, sigo teniendo esos tres términos, esos tres sumandos, pero dentro de cada sumando yo ya veo factores. Y ahora es cuando puedo empezarme a preguntar, ¿qué factor es común? ¿Qué factor está en todos y cada uno de los sumandos que forman nuestro polinomio? Si os fijáis, un factor que está en todos estos términos, en todos estos sumandos, es el 2. Por tanto, nosotros aquí tenemos ya localizado ese factor que está en todos y cada uno de los términos que forman este... Uy, 2, 3, este es 2. En todos los términos que forman este polinomio, y es el 2. Y ahora que ya hemos identificado cuál es el factor común, lo vamos a extraer. Y para ello vamos a realizar lo siguiente. Como yo lo voy a extraer, lo voy a sacar fuera y nos quedaría aquí el 2. Y ahora, como es un factor, aquí este 2 tiene que multiplicar porque traigo un factor. Ahora ya 2 es un factor que va a multiplicar a todo esto, paréntesis, y a todo esto. Pero a todo esto, si yo he extraído este factor, dentro de este paréntesis ya no puede aparecer ese factor porque lo hemos sacado. Por tanto, 2x, si quito el 2, se me queda solamente x. 2y, si hemos sacado ese 2, se me queda solamente la y. Y de 2z, sacando ese 2, únicamente voy a dejar la z. Y acabamos de extraer un factor común a todo este polinomio. Fijaos que a mí el resultado es que voy a pasar de tener una suma de tres términos, que es lo que era nuestro polinomio, a tener un producto de 1 y 2 factores. Vamos a continuar con otro ejemplo para seguir profundizando en esta técnica de la extracción del factor común. Y para ello vamos a hacer otro ejemplo que tenemos preparado. 2x cubo más 3x cuadrado y más 5x. Nosotros aquí, para ver con más facilidad qué factor se repite en cada uno de estos 1, 2 y 3 términos, vamos a ponerlo mucho más bonito. Esto es 2 por x al cubo, todo factorizado, más 3 por x al cuadrado
y más 5 por x. Si yo recuerdo de la propia definición de potenciación, este x cubo realmente quiere decir x por x y por x. Entonces, aquí la x se multiplica 3 veces. X. Aquí lo mismo, x al cuadrado con esa definición de potenciación será x por x. Y aquí únicamente tengo la x. Ahora, yo sé que los factores numéricos no son comunes. Cada término tiene un número diferente. El primer término tiene el 2, el segundo término tiene el 3 y el tercer término tiene el 5. Por tanto, los números no son comunes, pero sí que tengo letras en común. Aquí tengo 3x, aquí tengo 2x y aquí tengo una x. Pero lo que es común a todos estos términos es tener por lo menos una x, y es ese el que es nuestro factor común, una única x. ¿Por qué una sola x? Porque este tiene 3x, pero este no tiene 3x, solo tiene una x. Ahora que ya hemos visto cuál es nuestro factor común, vamos a extraerlo. Y por tanto, como factor, tendremos esa x que multiplica por todo esto sin ese factor. Y ahora lo vamos a hacer de una manera diferente. Si yo quito esta x, me quedan 2x, pero es lo mismo que si yo hiciera 2x cubo, que es el primer término, dividido por ese factor común x. Si yo hago esto, gracias a la división entre monomios, yo tengo que me quedará 2 por... Y aquí puedo utilizar esa propiedad de la potenciación y se me queda x 3 menos 1, x al cuadrado. Y por tanto aquí vendrá ese 2x al cuadrado. Fijaos que de 3x, ahora con esta división me quedan solo 2. Perfecto. Continuamos. Más, y vuelvo a hacer lo mismo. 3x cuadrado dividido por x, de la misma manera, con esa división de monomios se me queda 3x y es lo que tendremos que poner aquí. 3x y finalmente más 5x dividido por ese factor común se me queda igual a 5, que es lo que pondremos aquí. Y ya hemos terminado de extraer ese factor común. Ahora, algo que no hemos hecho anteriormente, voy a comprobar cómo efectivamente estas igualdades matemáticas, que las vamos a señalar en verde, estas igualdades matemáticas se mantienen. Esto quiere decir que esto de aquí tiene que ser igual a todo esto de aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es multiplicar ese factor común que hemos extraído por todo lo de dentro, aprovechando esa propiedad distributiva. Por tanto, x va a multiplicar a 2x cuadrado, va a multiplicar a 3x y va a multiplicar a 5. Ya veréis lo que me queda. X por 2x cuadrado, de ya una manera rápida, ya que hemos visto esto bastantes veces, 2x cubo. Si queréis, esto lo podéis ir haciendo poco a poco, x por 2x cuadrado, que sería igual a 2 por, a 2 por x cuadrado, que es igual a 2 por x al cubo, aprovechando esa propiedad de las potencias. Pero bueno, nosotros, como decimos, lo vamos a hacer de una manera rápida ya. Seguimos, x por 3x más x por más 3x más 3x al cuadrado. Y por último, x por más 5 más 5x. Y fijaos cómo efectivamente acabamos de obtener el polinomio que teníamos al principio. Muy bien, vamos a continuar viendo otro de los ejemplos que tenemos preparados. Que este ya va a ser un poquito más complicado. Ese ejemplo es 2
x cubo más 4x cuadrado y más 6x. Algunos de vosotros puede que os hayáis dado cuenta de que la dificultad que hemos puesto en este nuevo ejemplo es que nosotros vamos a tener factor común tanto a un factor numérico como a un factor literal, como a una letra. Para verlo mejor, como siempre, lo que voy a hacer es factorizar cada uno de estos tres términos que forman mi polinomio. Vamos a ver. Aquí, 2 es un número primo. Se me queda 2 por x al cubo. X cubo ya está factorizado. Más 4, 4 es 2 al cuadrado, por x al cuadrado. Y más 6 es 2 por 3 y por x. Bien, ahora vamos a ver, una vez que lo tengo ya todo puesto en factores, qué factores están presentes en todos estos tres sumandos. Vamos a ver, aquí tengo un 2, en el primer sumando tengo un 2, aquí también tengo un 2 y aquí tengo un 2 también. Aquí no solo tengo uno, sino que tengo dos doses. Pero bueno, como dos doses, aquí no tengo dos doses, solo tengo uno y por tanto el factor común numérico únicamente es un 2. Muy bien. El otro número 3 solamente está en el tercer sumando, por tanto no es común a todos los términos. Si nos fijamos en las letras, aquí tengo 3x, aquí tengo 2x y aquí tengo una x. Aquí tengo contenida una x aparte de otra y aquí tengo contenida una x aparte de otras dos. Por tanto, el factor común, vamos a ponerlo en azul, es una sola x. Ahora que ya vemos cuáles son mis factores comunes, los vamos a extraer dividiendo monomio por monomio, tal y como hemos visto en los ejemplos anteriores. Aquí se nos queda 2x como factor común, 2x y ahora porque son factores ahora. 2x cubo, vamos a ir poniéndolo, 2x cubo entre 2x, 2 entre 2, 1, x cubo entre x a la 1, con esta propiedad de las potencias, se me quedará x al cuadrado, que es lo que vamos a poner aquí. Más, este más. 2 al cuadrado por x al cuadrado, dividido por 2x, nuestro factor común, es igual. 2 al cuadrado entre 2 a la 1, utilizando esa propiedad de las potencias, se nos queda 2 a la 1. Y x cuadrado entre x a la 1, x a la 1. Y es lo que tenemos que poner aquí. 2x. Y finalmente más 2 por 3 por x dividido por 2 y x. Este 2 se me va, esta x también se va con esa propiedad de las potencias. Aquí sería 2 a la 0 por x a la 0. Por tanto, esto es 1 y por eso no lo ponemos. Y solamente se me queda el 3, que es lo que pondremos a continuación. Y ahora acabamos de extraer esos factores comunes de este polinomio. Y fijaos, como siempre, que se nos quedará 1, 2, 3, en este caso, pero siempre factores. Muy bien, si queréis ahora, con esta propiedad distributiva del producto respecto de la suma, vamos a poder comprobar que efectivamente esto que tenemos aquí es lo mismo que teníamos al principio. Pero bueno, eso os lo dejamos a vosotros. Nosotros ahora vamos a continuar. El otro ejemplo que tenemos es aún un poquito más complicado, si cabe, que el anterior. Ese ejemplo sería 4x cuadrado y cuadrado más 12x cuadrado y menos 6xy. Vamos a proceder
como en los tres casos anteriores. Vamos a poner esto en forma de factores de tal manera que yo pueda reconocer qué factor o factores son comunes en todos y cada uno de estos tres términos. Vamos a ver, el 4. 2 al cuadrado, x cuadrado ya está factorizado, e y cuadrado lo mismo, más 12 es 3 por 4, que es lo mismo que 2 al cuadrado por 3, por x cuadrado y por y cuadrado, menos 6 es 2 por 3 y por x y por y. Muy bien, ahora lo tenemos todo perfectamente puesto como para yo poder ver fácilmente ese o esos factores comunes. Vamos a ver. 2 tengo aquí y tengo aquí. Aquí hay un 2, aquí hay dos doses y aquí hay dos doses. Bien, aquí tengo un 2, aquí tengo un 2 aparte de otro y aquí tengo un 2 aparte de otro. Por tanto, solamente voy a tener factor común al 2. Muy bien, seguimos. Vamos a ponerlo en rojo. Muy bien. Aquí tengo 2x, aquí tengo 2x y aquí tengo una x. Por tanto, yo veo que al menos una x está en todos los tres términos. Por tanto, esa x también será factor común. De aquí una x, de aquí otra x y de aquí otra x. Vamos a ver si seguimos con más factores que se repiten. Tengo dos i's y una y. Por tanto, nuevamente volvemos a tener un factor que está en todos y cada uno de esos términos. Aquí tengo una y, aquí tengo dos, por tanto, solo cojo una y una por la misma razón. Perfecto, ya no veo más factores comunes, entonces ahora ya solo me queda extraerlos. Un por ser un factor. Bien, y hacemos la misma operación que antes. 2 cuadrado por x cuadrado por y cuadrado dividido por 2xy, nuestro factor común. 2 entre 2, 2 al cuadrado entre 2 me queda 2, x cuadrado entre x se me queda x, con esa propiedad de las potencias, y cuadrado y 2 menos 1, 1, 2xy. Más. Segundo término, vamos a ver. 2 al cuadrado por 3 por x cuadrado por y cuadrado dividido por 2xy se me queda 2 al cuadrado entre 2 a la 1, 2. Por el 3 no se va con nada, x cuadrado entre x se me queda x e y cuadrado entre y se me queda y. Por tanto, aquí me queda ya multiplicando 2 por 3, 6xy, menos 2 por 3 por xy, dividido por 2xy, se nos queda 3. Y hemos terminado de extraer estos tres factores comunes de este polinomio. Y aquí ya vamos a introducir lo que sería la idea general del factor común. Si nos fijamos, esto de aquí, que realmente son los factores comunes, no son más que el máximo común divisor de todos los factores que hay en estos tres términos. Vamos a ver. Voy a borrar aquí. Vamos a proceder a obtener el máximo común divisor de la parte numérica, de los coeficientes de 4, que es 2 al cuadrado, de 12, que era 2 al cuadrado por 3, y de 6, que es 2 por 3. Si recordamos, el máximo común divisor son todos los factores que están presentes en todos los números
no pueden faltar en ninguno de ellos. El único que está presente en los tres números es el 2. Y ahora, recuerdo, elevados a la mínima potencia, exactamente, a la mínima potencia en la que aparecen en estos números. Tengo 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 2 a la 1. La mínima potencia es 2 elevado a 1. Perfecto. Ahora vamos a ver el máximo común divisor de la letra X. Yo aquí tengo x al cuadrado y x. El factor que se repite, x. Y están todos elevados a, bueno, este a 2, este a 2 y este a 1. Como máximo común divisor será x elevado a 1. Y ahora máximo común divisor de y cuadrado y y. Aquí el máximo común divisor es y. Nosotros vamos a aconsejar siempre que el máximo común divisor de la parte literal se haga siempre en conjunto, con todas las letras. De tal manera que yo tendré el máximo común divisor de x cuadrado por y cuadrado, de x cuadrado por y de x por y. Factores que están en todos estos números, en todos estos términos, la x y la y. Pero elevados a la mínima potencia con la que aparecen. 1 para la x y 1 para la y. Y fijaos, tengo el 2 del máximo común divisor de los coeficientes y xy del máximo común divisor de las partes literales. Y por tanto, yo aquí ya habría obtenido ese factor común a través del máximo común divisor. Ahora vamos a hacer nuestro último ejemplo en el que vamos a utilizar esto del máximo común divisor para obtener ese factor común. En este ejemplo, en vez de descomponer los números, bueno, vamos a hacer esa descomposición justo debajo de los números, ya que las letras están ya factorizadas. Y como vamos a utilizar solamente el máximo común divisor, solo vamos a factorizar los números. Me voy a olvidar de poner esto bien finito con todos los productos, etcétera, etcétera. Esto es 2 al cuadrado por 3, 36 es 6 por 6, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, hacer estas factorizaciones vosotros, factorizar en números primos, y el 8 que es 2 al cubo. Y ahora vamos a ver el máximo común divisor de 2 al cuadrado por 3, por un lado, por el primer término, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, por otro lado, por el otro término, y 2 al cubo por el tercer término. El máximo común divisor, aquí tengo 3, pero aquí no. El único factor que se da en todos los coeficientes, en todos los términos, en estos tres términos, es el 2. Y elevado a la mínima potencia a la que aparece. Tengo 2 al cuadrado y 2 al cubo. Por tanto, la mínima potencia, el mínimo exponente es 2 al cuadrado. Ese sería mi factor común de los coeficientes. Ahora vamos a ver el máximo común divisor de la parte literal. X cubo y cubo del primer término, x cuadrado por y cuadrado del segundo término y x por y cuadrado del tercer término. X, y e y. Perfecto. Todos los factores que están presentes en todos los términos son la x y la y, elevados a su mínimo exponente. Tengo x cubo, x cuadrado y x elevado a la 1. El mínimo es 1. Y la y, tengo y cubo, y cuadrado e y cuadrado. El mínimo exponente es s cuadrado. Y acabamos de obtener ese factor común, que es 2 al cuadrado por x y por y al cuadrado. Y ahora lo único que tengo que hacer es extraerlo. Del mismo modo, si yo quiero hacer esto igual a 4, tengo 12 entre 4, 3. X cubo entre x, x cuadrado. Esto si queréis podéis ir haciéndolo aparte.
y cubo entre y cuadrado, y. Primer término completado. Segundo término, 36 entre 4, 4 por 8 son 36, por tanto, 36 entre 4, 8. X cuadrado entre x es x. Y cuadrado entre y cuadrado es 1, por tanto aquí voy a evitar poner ese 1, porque multiplicar por 1 es como no hacer nada, acordaros, 2 por 1 es 2. Y finalmente, uy, yo aquí tengo un menos, ya me iba a equivocar. Hay que tener mucho cuidado. 8 entre 4, 2. X entre x, 1, por tanto no lo voy a poner porque multiplicar por 1 es como no hacer nada. Y cuadrado entre y cuadrado vuelve a ser 1, por tanto esto se nos queda así. Y acabamos de terminar de obtener ese ese factor común. Y con esto ya nos despedimos de vosotros hasta el próximo vídeo. Hasta luego, chicos.